Good morning, guys. Today is Monday. We're going to be working on the writing book on page 40 and 41. Okay, so we're going to start a new topic. Buenos días, padres de familia. El día de hoy vamos a trabajar en el libro de writing en la página 40 y 41. Vamos a comenzar un nuevo capítulo. El capítulo número 5, ¿ok? The words have power, it's the title. El título es Tienen poder las palabras, ¿ok? So we're gonna be working on pages about poems. Vamos a trabajar acerca de los poemas, right? So here we have two poems, ¿ok? Aquí tenemos dos poemas. First one, spring. Spring is in the air. Children love playing outside. Cold wind stops blowing and cross. Second one, sweet things, cookies, pies, and cake, food I love to bake, but on how they make the head ache. David Thorne, okay? So, those are the poems. Esos son los poemas, ¿verdad? Now, we're gonna get to work on the worksheet on page 41. Vamos a trabajar en la hoja de trabajo de la página 41. It says, read the poems, answer the questions. Who reads the poems? ¿Quién lee los poemas? Okay? We have the answer. Anyone can read the poems. Cualquiera puede leer los poemas. Anyone can read the poems. Okay. Number 2. Where can you find the poems? ¿Dónde se pueden encontrar los poemas? In books of poetry. En libros de poesía. Number 3, it says, is the text in the poems long or short? ¿Es largo o corto el texto en los poemas? It is short, es corto. Si es muy largo, las personas no los leerían. Short, right? And what are these poems about? Okay, they are about, ¿de qué tratan? Spring and sweet food, comida dulce, right? So that will be the answers. Esas serían las respuestas. On the second part, we have look at the poems, count the syllables in the poems. Which poem is a haiku of 5-7-5 syllable pattern and which poem has rhythm words. Okay, so we're gonna count. Vamos a contar las sílabas en los poemas para ver cuál de ellos es un 5-7-5 de sílabas, ¿verdad? De 5-7-5 y cuál es un poema que tiene palabras rimantes, que riman, ¿verdad? So the first one, it says spring one is in the air. 5. Children love playing outside. 7. Here. Cold wind stops blowing. 5. O sea que este es el 5-7-5. Miren, este es el haiku. So the one that is a haiku is the number 1. Spring. And on the second part, the second poem, we can see, vemos que todas las palabras riman. Cookies, pies, and cake. Food I love to bake. But on how they make my head ache, right? They have rhythm. So, sweet things es el segundo poem. Que rima. Sweet things. Right? Así quedarían las respuestas aquí. On the third part, we have expressing feelings. Writers often express their feelings in poetry. Poetry also makes us feel different emotions. Expresando sentimientos. Los escritores
usualmente expresan sus sentimientos en la poesía. Pues la poesía también nos puede hacer sentir diferentes emociones. Okay, so here we have. Read the comments about the poem. Circle agree or disagree. Vamos a leer los comentarios acerca de los poemas y vamos a circular si estamos de acuerdo o no. The first poem makes me feel happy. I like playing too. El primer poema me hace sentir feliz. A mí me gusta jugar también. ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo? Agree, right? We all like to play. The second poem makes me feel a little sick. I like cake, but I hate too much when I get a stomach ache, okay? El segundo poema me hace sentir enferma. Me gusta el pastel, pero si como mucho me duele el estómago. Agree or disagree? Por ejemplo, yo agree. A mí me gusta el pastel, pero no me gusta comer mucho porque me duele la cabeza y el estómago. Right? Así quedaría. On the fourth part, we have capitalization and punctuation. There are no rules for capitalization and punctuations in poetry. No hay reglas para la puntuación ni las mayúsculas en la poesía. Los escritores usualmente usan mayúsculas en la primera palabra de una idea o de una línea en la poesía. And they often use commas. Y usualmente usan bastantes comas cuando ellos quieren que los lectores pausen. También utilizan periodos. They also use periods. También utilizan puntos al final de cada idea. Right? So here we have number 4. Look at the poems again and circle the correct answer. Vamos a circular la respuesta correcta. So, what words are capitalized in the first poem? A first word of a line or a first word of an idea? Vamos a ver el poema. Spring is in the air. Children love playing outside. Cold wind stops blowing. I think of a line. Creo que of a line, right? Yeah, A. Miren. Of a line. So, first word of a line. What words are capitalized in the second poem? En el segundo poema, ¿qué palabras están con mayúscula? Cookies, pies, and cake. Food I love to bake. But on how they make my head ache. The first words of an idea, ¿ok? Porque vemos que después de una coma no hay mayúscula. Entonces aquí vamos a ponerle first words of an idea. Y eso sería todo por el día de hoy, lunes, ¿verdad? Siempre recordándoles que el horario de atención siempre será de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Por cualquier duda o inconveniente que tuviesen, ¿verdad? También para la recepción de fotos de tareas y de los niños trabajando. Espero que gocen de mucha salud y bendiciones. Nos vemos el día de mañana.